Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con el curso que estoy impartiendo, que lleva por nombre Historia de México. En esta ocasión vamos a ver la lección número 22. Si te gusta este video, puedes suscribirte a mi canal para que continúes recibiendo las lecciones de este curso de Historia de México, que van a ser más de 70 lecciones. Vamos a la lección, de hecho íbamos a la lección número 13, con el virreinato, el tercer virreinato de la Nueva España. Y bueno, hubo 10 etapas virreinales. Como el virreinato de la Nueva España duró casi 300 años, cada virreinato dirigida por un rey de España duraba mucho tiempo, y en la Nueva España, ahora México, había varios virreyes puestos por el rey de España o de la Casa de Austria. Íbamos en el rey del virreinato, de la etapa virreinal número 13, pero debido a que son 10 etapas virreinales, para que no se haga muy tedioso el curso, pues empezamos a hablar, por ejemplo, de otras etapas y transformaciones, como ya iniciamos la etapa del análisis de la independencia de México. La anterior lección, la 21, que corresponde a la transformación 21 de México, llevó por nombre el levantamiento de independencia, en la cual mencionamos que la independencia de México inició con una inconformidad de los criollos. Ya dijimos que los criollos, había varias castas o clases. La más alta eran los españoles, luego los criollos, o sea, hijos de españoles, ambos españoles, pero nacidos en la Nueva España, o sea, en lo que ahora es México. Luego los mestizos, luego los indígenas, ¿sí? Los criollos querían ya también tener poder, y no únicamente los españoles, también los criollos. Y había una insatisfacción, y en 1808 ya hay algunas manifestaciones con el personaje Primo de Verdad, con Azcárate, con el fray Melchor de Talamantes, que presentan ante el virrey en ese tiempo, Iturrigaray, una propuesta de independencia de España. Obviamente no es aceptada, son encarcelados. Luego ya lo que es José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Jiménez, Abasolo, empiezan junto con Hidalgo, empiezan a hacer una conspiración para derrocar al gobierno español. Pensaban hacerlo en 1810, el 1 de octubre, pero es descubierta la conspiración, y el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, el gran personaje de México, el más importante de México, el padre de la nación, decide adelantar el movimiento, no esperarse hasta el 1 de octubre, sino el día 15 en la noche, 15 de septiembre, ya para amanecer 16 de septiembre, da el grito de Dolores, el grito de independencia en el poblado, en la ciudad de Dolores, Guanajuato, que ahora se llama Dolores Hidalgo. Y ahí inicia la lucha de independencia. Armado con el pueblo, luchan contra el ejército español, realista, de la Nueva España, logran grandes victorias, como la lograda en la Alhóndiga de Granaditas. Eso lo dije en la lección anterior, la 21. Y ya cuando están por tomar la Ciudad de México, Hidalgo decide no,
no avanzar a Ciudad de México porque dice que va a ser una masacre, gran cantidad de muertos. Entonces prefieren retirarse hacia el norte para planear mejor el ataque, y es cuando un traidor que parecía que estaba del lado de los insurgentes, llamado Elizondo, los delata, los denuncia, es apresado Hidalgo con Ignacio Allende, Aldama y Jiménez y son fusilados. Y hay más cosas que dije en la lección anterior. Ahí propiamente son derrotados por Félix Calleja, el general Félix Calleja del ejército realista de la Nueva España, o sea, y ahí parece que el movimiento de independencia como que termina. Por eso le llamamos la etapa 21, pero no termina del todo, sino que continúa. Lo que vamos a ver con esta lección número, la resistencia insurgente. Entonces, con el fusilamiento de Hidalgo en 1811 y los otros insurgentes, como que acaba una primera etapa, pero no termina la lucha independentista. Se debilita mucho el ejército insurgente. Y ahí es donde vamos a entrar a la siguiente etapa. Es la resistencia insurgentes. Para esto vamos a comentar lo siguiente. Cuando fusilan a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, sucede que Ignacio López Rayón se convierte por momentos en el generalísimo. Ignacio López Rayón toma el mando del ejército insurgente. Es el generalísimo. Ahora, el primer generalísimo fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero don Miguel Hidalgo y Costilla, antes de ser apresado, ya había hablado con otro cura en Cuarácuaro, Michoacán, con el cura don José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón. Entonces es cuando ya muere Hidalgo. El cura don José María Morelos y Pavón toma el cargo de generalísimo. No sé cómo se pone. Generalísimo del movimiento insurgentes. Había sido algo, luego muy brevemente López Rayón, unos tal vez meses, y luego José María Morelos y Pavón. Morelos, el otro gran héroe después de Hidalgo, sigue Morelos. Él nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en honor a él, a Morelos. Ahora se llama Morelia, Michoacán. Él era el cura, el sacerdote del poblado de Cuarácuaro, Michoacán. Y ahí fue, hasta allá fue Hidalgo, lo conocía, fue a hablar Hidalgo con el cura Morelos para pedirle que él continuara con la lucha insurgente si él llegaba a faltar Hidalgo. Entonces cuando Morelos se entera que fue fusilado Hidalgo y los demás insurgentes, él decide tomar la lucha de independencia. En 1812.
Hidalgo es asesinado, es fusilado en 1811. De 1808 a 1811 es la primera etapa de la independencia, el levantamiento insurgentes. Pero ya de 1812 a 1815, la lucha la dirige el generalísimo don José María Morelos y Pavón. Morelos tenía como comandantes a Hermenegildo Galeana, a Mariano Matamoros, tenía a Nicolás Bravo, tenía a Pedro Torres, tenía a José María Vargas, y a López Rayón. O sea, Morelos tenía como comandantes después de él a los hermanos Galeana, a Mariano Matamoros, a Nicolás Bravo en el sur, a Pedro Torres en el Bajío, a José María Vargas en Jalisco, Chapala. Entonces, José María Morelos era un excelente militar, aunque no tenía la formación militar, y logra importantes batallas, gana importantes batallas, como vencen en Tenango, Zitácuaro, Puebla, Izúcar de Morelos, ahora se llama Izúcar de Morelos por la victoria que tuvo ahí Morelos. Morelos forma un congreso en Chilpancingo. En 1813. Pero ¿quiénes eran los enemigos de los insurgentes? Bueno, pues los realistas, pues encabezados por Félix Calleja, el general Félix Calleja, ¿sí? Bueno, después de estas victorias excelentes de Morelos con su ejército, que era un ejército no de soldados, era un ejército del pueblo, eran campesinos, eran obreros y muy pocos militares. Logra importantes victorias. Sin embargo, Félix Calleja en Cuautla sitian a Morelos y su ejército en Cuautla. El ejército de Félix Calleja sitia a Morelos y su ejército con los hermanos Galeana, con Matamoros, los sitian en Cuautla. Un sitio que dura 72 días. Félix Calleja tenía el doble de soldados entrenados, militares, y Morelos tenía la mitad, y no eran soldados, eran pueblo que estaba luchando por la independencia de México. Y tuvieron una
tuvieron una resistencia, por eso resistencia heroica, en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Cuautla, perdón. Si me equivoco es porque no tengo un guión que esté preparado de antemano, sino lo voy diciendo como lo conozco. Sí tiene la ciudad de Cuautla a Morelos y su ejército durante 72 días. Finalmente huye Morelos del sitio de Cuautla, porque tenía un excelente genio militar, era un excelente militar, ha sido reconocido en el mundo por otros, por historiadores y por militares como un gran genio militar, porque logró muchas victorias, supo burlar al ejército de Félix Calleja, el realista, el español, que tenía muchos soldados, el doble, y logró huir. Sin embargo, en la huida, cuando Morelos, después de haberse escapado, más adelante huye es apresado Morelos, en su huida a Tehuacán, Puebla. Es apresado en su huida a Tehuacán, Puebla. Lo apresan en 1815. Entonces Félix Calleja se convierte en virrey. Deja de ser el general del virrey Venegas y se convierte en el nuevo virrey, sucediendo a Venegas, al virrey Venegas. Entonces, Félix Calleja ya no va a estar al mando del ejército mismo, ahora ya es el virrey, y pone como sus comandantes ahora a Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide y a Gabriel Armiño. Pone a Gabriel Armiño como los nuevos comandantes militares. Él ya es el virrey, sucediendo al virrey Venegas, y pone a Agustín de Iturbide y a Gabriel Armiño como los generales o capitanes, no sé qué grado tenían, al mando de la lucha militar contra los insurgentes. ¿Okay? Bueno, apresado Morelos, en 1815, a Morelos lo procesan militarmente, políticamente, por lo que le llaman alta traición, por alta traición. Y la iglesia, porque él era sacerdote, era un cura, también lo juzga la Inquisición. La Inquisición. De la eclesiástica.
A Morelos lo juzga por alta traición el gobierno en lo político y la iglesia, la Inquisición eclesiástica, lo juzga por traicionar a la iglesia. Y es cuando Morelos dice, yo no estoy contra la iglesia, yo no estoy contra Cristo, ni contra la iglesia, estoy contra el gobierno de la dictadura, del dominio, de la tiranía española. Yo solo soy un siervo de la nación. Entonces aquí se llama el siervo. Él dice que es solamente el siervo de la nación, que no es enemigo de la iglesia, mucho menos de Cristo. Él era un católico, sacerdote muy fervoroso, pero veía la tiranía de un gobierno ajeno, español, y él lucha porque el gobierno sea de aquí, de México. Entonces, pero la Santa Inquisición, por haber encabezado esa lucha, lo degrada, le hace una degradación. Vamos a ponerlo acá. Una degradación sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Una degradación sacerdotal, le quitan los hábitos de sacerdote. Con un ritual que hay le cortan los hábitos, la vestimenta. Le raspan las manos, le cortan, no sé, bueno, es un ritual que la iglesia hace para degradarlo eclesiásticamente o como sacerdote. Deja de ser sacerdote, pero le dice el obispo que para que él no sea excomulgado, o sea, tener la excomunión de la iglesia, o sea, la excomunión de Cristo según la iglesia, le piden que se arrepienta de su pecado de haber encabezado esta lucha militar. Y Morelos, antes que ser militar y antes que querer defender a la nación, a la nueva nación que quería formar de México, él era creyente de Cristo, un fervoroso cristiano, amante de Cristo, de Dios. Entonces él acepta y se arrepiente del pecado, según la iglesia, de haber encabezado esta lucha armada, ¿sí? Y evita ser excomulgado, evita la excomunión. Morelos evita la excomunión. Para él hubiera sido terrible que lo excomulgaran, pero él sigue pensando que él no estuvo contra la iglesia nunca, mucho menos contra Cristo. Él estuvo contra el gobierno tiránico de otro país, que es España, sobre México. Y él dice que no es un traidor a la patria, que él es un siervo de la nación. Pero Morelos, cuando estaba en activo, estaba teniendo victorias, él hace un libro que se llama Sentimientos de la Nación. Sentimientos de la Nación, donde expresa lo que él espera de la nueva nación que quiere formar, independiente de España.
que deje de ser la Nueva España y que ahora sea una nueva nación. En el libro Sentimientos de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo de 1813, él también plantea los puntos que busca crear una constitución, la Constitución de 1813, en la cual él plantea las aspiraciones que tiene a través del Congreso para la nueva nación. Entre ellas, proclamar a la Iglesia de Cristo como la principal en la nación mexicana, como liberar a los indígenas de muchos maltratos, darles tierras y todo. Entonces, en la Constitución formando el Congreso en Chilpancingo en 1813 para hacer la Constitución de 1813, sí la hace, en la cual él plantea estos preceptos, artículos. Sin embargo, pues no se puede decir que se consumó la independencia en 1813 porque continuó la lucha de independencia. Sobre todo que Morelos finalmente fue fusilado tuvo la degradación sacerdotal, evitó la excomunión de la iglesia y fue fusilado en 1815 en Ecatepec. En Ecatepec, ahora se llama Ecatepec de Morelos, que está en el Estado de México. Yo ahorita estoy en este lugar ahorita en Ecatepec, Estado de México. Y aquí cerca está la casa de Morelos donde fue fusilado. ¿Sí? Ya mencioné los principales puntos de esta resistencia insurgente. Cuando muere Hidalgo, lo sucede López Rayón y de inmediato lo sucede después José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid, Morelia, cura o sacerdote de Carácuaro, Michoacán, y encabeza la lucha contra el ejército realista. Tiene como militares a Galeana, a los hermanos Galeana, a Mariano Matamoros, a Nicolás Bravo, a Pedro Torres, a José María Vargas. Continúa como militar López Rayón. Vencen en Tenango, Zitácuaro, Puebla y Zúcar de Morelos. Forma el Congreso de Chilpancingo en 1813. Ahí crean la Constitución de 1813, donde decretan a la Iglesia de Cristo Católica como la principal y donde ponen otros principios de libertad de la Nueva España, y dejaría de ser Nueva España, ahora sería con otro nombre. También escribe el libro Sentimientos de la Nación, donde él expresa lo que espera que se convierta México, ideales positivos. Sin embargo, el militar Félix Calleja, que era muy astuto y que tenía un ejército del doble de militares que el que tenía Morelos, lo sitia en Cuautla durante 72 días. Morelos, con su genio militar, logra huir. Entonces, pero sin embargo, más adelante en la huida de Morelos hacia Tehuacán, Puebla, es apresado, es derrotado y es apresado, y el gobierno realista de la Nueva España pues lo considera alta traición y lo castiga con el acto de fusilarlo, y la Iglesia Católica a la que pertenecía Morelos, la Inquisición, lo degrada sacerdotalmente, le quita los hábitos, ya no puede ser sacerdote,
y Morelos, para evitar la excomunión, que lo excomulguen, que sería gravísimo para él, sería alejarlo de Dios, se arrepiente de sus pecados de haber encabezado una lucha armada. Pero él dice claramente que él nunca estuvo contra la iglesia, mucho menos contra Cristo. Él estuvo contra el gobierno tiránico, bueno, así decía, de España, que no era tiránico, pero simplemente era un gobierno que no debía estar ya aquí en la Nueva España, y querían la independencia. Y él dice que no es un traidor, él simplemente es el siervo de la nación, y se le queda como seudónimo José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Finalmente es fusilado en 1815 en la ciudad o poblado de Ecatepec, Estado de México. Cuando sucede eso, bueno, antes Félix María Calleja, que era el general, se convierte en el nuevo virrey de la Nueva España, sucediendo a Venegas, ¿sí? Y hasta aquí se cierra la segunda etapa de la lucha de independencia. ¿Por qué? Porque nuevamente al derrotar a este ejército encabezado por Morelos, se vuelve a debilitar el movimiento insurgente. Se vuelve a debilitar y como que entra en un estado como que ya perdieron, pero no, todavía no, porque continúan otros rebeldes insurgentes como don Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, como, acá tengo los nombres, ellos van a continuar la lucha, pero en ese momento como que se termina esa etapa heroica de Morelos, de gran resistencia, y el hecho de que haya continuado Morelos permite que todavía haya insurgentes rebeldes luchando por la independencia de México. Amigos, si me expliqué, si quedó claro esta lección número 22, que sería la transformación 62 en la historia de México, lección 22, que sería la transformación 22 en la historia de México. Pues gracias si quedó claro, y continuemos con las lecciones. La siguiente va a ser la lección 23 con la consumación de la independencia, donde viene de España Javier Mina, Mieri Terán, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y sobre todo Vicente Guerrero. Continúan la lucha. Amigos, muchas gracias. Si te gustó este video, dale un clic en suscribirte a mi canal para que te siga enviando la lección de Historia de México, pero también de otros cursos que doy, como el de psicología, filosofía, religiones, cristianismo, ética, astrología, antropología, historia universal, de valores humanos. También hago videos de deporte, arte, ciencia, religión, medicina, ingeniería, de muchos temas. Y soy el creador del sistema SAT universal, del CISATUN. También inicié el curso del CISATUN, que es el sistema universal para la salvación y unificación de la humanidad. También tengo mis videos donde hablo de mis libros, de mi teoría transicionista, que es una teoría totalmente científica y la considero de las más importantes de la humanidad de todos los tiempos. Bueno, hasta que no la conozcan no estarán de acuerdo conmigo tal vez. También tengo una sección musical Pimentel, donde hasta ahorita en 108 videos presento música de muchas partes del mundo.
para que aprecien la música de muchas partes del mundo y también de México, con muchos géneros musicales, ranchera, tropical, bohemia, etcétera. Muchas gracias.